Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 21 de julio del año 2025. Esperamos que hayan pasado un buen fin de semana y que hayan comenzado con mucho dinamismo esta semana. La frase del día: lo mejor es enemigo de lo bueno. Roberto de Vicenzo. ¿Usted se acuerda de Roberto de Vicenzo? ¿Sabe quién es, don Juan Felipe Cadavid? Don César, ¿cómo me le va? Saludo para usted y para quienes nos oyen y nos ven. Roberto de Vicenzo. Argentino, golfista, tremendo, vino muchas veces a Colombia. Tiene una historia increíble, una historia fabulosa, o fabulosa no. Perdió un máster de Augusta en 1968 porque en el hoyo 17, que era un par 3, hizo 3 golpes, hizo par. Con eso empataba el primer lugar y disputaba el título y anotó en la tarjeta 4, uno más. Y cuando revisaron, dijeron, no, usted anotó 1-4, no eran 65 sino 66 y perdió la posibilidad de disputar el título. Don Roberto de Vicenzo, el golfista más grande que ha tenido Sudamérica, por encima incluso del Pato Cabrera. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, don César. Mucho fútbol este fin de semana, movimientos, noticias. Y oiga, muchas gracias por este regalo aquí. Mire, me lo trajo a esperar. Ahí no brilla. El fútbol y su filosofía de Martí Perarnau. Todo lo que escriba Martí Perarnau, algo le deja a uno. Sí, es bueno, es bueno. Y yo sé que usted es hincha de él. Sí, me gusta mucho lo que como escribe Martí Perarnau. Lo leeremos esta semana, chiquito, es cortico. Es cortico. Fácil de leer. Sí, debería ser más barato porque el papel es de poco gramaje. ¿Usted qué sabe de libros? Y la pasta no es dura, pero en Colombia los libros son carísimos. Este es importado, ¿no? Es importado. En Colombia los libros son carísimos. Ahora, ese libro tiene una cosa que es muy bella. Es la relación entre los técnicos de fútbol y los grandes filósofos de la humanidad. Y mire, por ejemplo, mire el índice. A ver. Mire el índice. Está comenzando. Ahí él analiza un montón de técnicos. Muchos hablan. Ascar Gorta, por ejemplo, dice. Empieza con él. Se juega como se vive. Se juega como se vive. Que era frase muy de Maturana, ¿no? Es de Maturana. Pero mire, 5 o 6 abajo la de Ancelotti. A ver, sigue Ferenc Puskás, Jorge Valdano, Milhanic. ¿Y cuál me dice usted? Ancelotti. Ancelotti está en la otra parte. No, sí, está muy cerquita. Está al principio. El 12. El 12. Hay 2 tipos de entrenadores: los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Exactamente. Eso dice Ancelotti. Los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Ancelotti alguna vez manifestó que el entrenador era una pieza del engranaje, pero no era ni la más importante ni la trascendental para ganar los títulos. Y este señor lo ganó prácticamente todo. O sea que ahí lo dejamos para la gente que le gusta leer y mirar los libros de fútbol, lo puedan consultar. Bueno, llegó nueva oferta del Bayern Múnich. Ha dicho Nicolò Schira, que es un periodista inglés que sigue el tema de los fichajes, que el Bayern Múnich ha ofrecido 75 millones de euros por el jugador colombiano. Pasa de 67.500, que fue la oferta de la semana anterior, a 75 millones, que yo creo que ya es la oferta definitiva. Ya mirarán cómo pagarán el tema, pero don Luis Díaz se va a ir al fútbol alemán. Usted la semana pasada en la polémica, creo, nos preguntó a todos, hizo la rondita y nos preguntó si creíamos que... ¿Cree o no cree? ¿Cree o no cree que se va Lucho Díaz del Liverpool? Yo dije que se iba. No me acuerdo los demás qué posición tuvieron, pero sé que estuvo dividido el tema. Creo que Diego dijo también que se iba, yo también. Sí. Alguien dijo que no. No sé si Liche o Steven. Bueno, sí, está como dividido el tema. No, eso estaba cantado. Estaba cantado. Además porque se ha generado un ambiente muy grave en torno a Luis Díaz en Liverpool, porque el equipo, por ejemplo, lo llevó a la gira de Asia, pero no lo puso en el primer él tiene partido. Que cumplir. Mire, César, él tiene que estar con Liverpool mientras el negocio no esté hecho. Claro. Y eso es de un profesional. Pero así no lo están poniendo. Así quiera irse, así su deseo esté en otro lado, si ya está en conversaciones, todo lo que sea, él tiene que seguir cumpliendo su contrato hasta el último día. Cosa que me parece extraña, César, porque a Lucho Díaz lo maneja la misma persona, el mismo agente, que a Homer Martínez, Carlos Van Stralen. Y fueron 2 actuaciones completamente diferentes. Mientras Lucho sigue
viajando, mientras sigue haciendo caso, sigue cumpliendo con su contrato con Liverpool hasta que ya se firme el otro. El señor Homer Martínez no quiso jugar este fin de semana y se fue a México y me cuentan que ni se despidió. No se vio ni siquiera. Se había visto en la sede muy juicioso ayudando con las palas a sacar todo el lodo que le cayó a la sede del Medellín. Acuérdese usted hace un par de meses. Fue capitán, todo, pero nada, ni se despidió, César. Mal detalle. 2 actuaciones completamente diferentes, manejadas por el mismo agente, lo que le da a uno a pensar, César, que no es el agente el que le dice que lo haga. No, a veces el agente se sale de control para los jugadores y el jugador hace lo que le da la gana. Sí, por eso le digo, es que uno podría decir, no, mire, es el mismo agente, las mismas actuaciones, pero los dos lo hacen completamente distinto. Lucho sigue allá y seguramente se va a ir a Bayern Múnich cuando ya todo llegue a su fin. Homer Martínez ya está en México y Harlan Barrera desesperado y en Medellín para firmar con el Deportivo Independiente de Medellín. Y Lucho ha sido absolutamente serio, cumplido, no ha tenido nunca problemas disciplinarios. Después de que la semana anterior lo llamó Kompany a convencerlo para que fuera jugador del Bayern Múnich, tuvo contacto con la persona correspondiente y le manifestaron, cosa que reveló la prensa alemana, por varios aspectos, revelaron que el Bayern Múnich le ofrece 14 millones de euros por temporada, con un contrato que seguramente se va a extender a 5 años, como el contrato de Richard Ríos con Benfica. O sea, va a ganar 4 veces lo que se ganaba. Va a ganar 4 veces lo que se ganaba en un año. Okay. Es decir, que en un año se va a ganar 4 años de lo que se ganaba el Liverpool. Eso es lo que él quería. Además, yo creo que el tema era absolutamente claro, contundente, y Lucho Díaz va a ser jugador del Bayern Múnich. Ahora, llega una liga que no es tan competitiva como la que estaba, en el sentido que en Inglaterra, ¿cuántos equipos puede haber que luchen por el título? ¿5 o 6? Sí. 5 o 6 que luchen por el título, 4, 5, bueno, por ahí está la lista. En Alemania uno sabe que es el Bayern Múnich y por un tiempo se le metió el Borussia Dortmund, la liga anterior se la ganó el Leverkusen, pero lo normal es que gane el Bayern Múnich. Eso quiere decir que es más fácil ser campeón en Alemania con el Bayern Múnich que en Inglaterra de Copa y de con Liga. El Liverpool. Ahora, el Bayern Múnich es un equipo que, como el Liverpool, pelea para ganar Champions. Y que cuando juega Champions es candidato, así no gane, pero es candidato porque tiene una enorme infraestructura. La Bundesliga, después de la inglesa, creo que es la liga más organizada del mundo y más estructurada del mundo, y toda la suerte para el jugador colombiano. Y el Benfica confirmó a Richard Ríos. Se durmieron los de la Roma. Empezaron a embolatar el tema, que 27.500, que los pagamos en 2 años, que lo uno, que lo otro, y de pronto Palmeiras, ante la insistencia de Ríos, dijo, listo, Benfica, 30 millones, se pagan en 3 cuotas y el jugador colombiano firmará por 5 Usted y años. yo habíamos dicho que nos gustaba más la Roma que el Benfica. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, nos mantenemos en esa. Sí, nos mantenemos en que es mejor jugar en Italia que en Portugal. Aunque también dijimos... Aunque es mejor jugar. Es más fácil ser campeón con el Benfica en Portugal que con la Roma en Italia. Es más grande el Benfica que la Roma. Sí. No solamente a nivel cada uno local, sino... pero queríamos la liga italiana. César, a nivel Europa también es más grande el Benfica que la Roma. Me escriben desde Barranquilla, César, y me dicen que lo de Homer fue idéntico a lo que le hizo a Junior cuando se fue al Medellín. O sea que es él. Es procedimiento. Sí, es procedimiento. Mire, César, viéndolo así, el 11 titular de la selección colombiana de fútbol, el 11 tipo, ¿cierto? Que de pronto coincidimos, la gran mayoría de la gente, que es el que ha venido poniendo. Que no le gustó a mucha gente porque llevamos 6 partidos sin poder ganar. Es el que viene poniendo. Pero es la titular, y en el próximo partido, cuando saquemos el 11 titular, van a estar los mismos. Con los movimientos de este mercado, César, ¿cuántos jugadores cree usted de ese 11 titular no juegan en Europa? Rápido, con cualquier número. 3. Camilo Vargas juega en México. 1. Daniel Muñoz en el Palace de Inglaterra. Que a propósito, se habló en Italia que podría ir a Juventus. Salieron de Juventus Wea, Saboná y Alberto Costa, y están pensando en la posibilidad de Daniel Muñoz. Ese es un jugador costoso que puede estar rondando los 35 o 40 millones de euros, pero está ahí la posibilidad de Juventus comprándoselo al Crystal Palace. Bueno, entonces, vamos en uno. Camilo Vargas de México. Sí. Daniel Muñoz del Palace, Inglaterra, o si se va para Italia. Davinson Sánchez, Galatasaray en Turquía. Oiga, ¿vio la desbandada de jugadoras del Galatasaray? 18, entre ellas Catalina Uzme, que está ahorita jugando con la Selección Colombia. Ahora, estuve averiguando un poco
por lo menos desde el lado turco, y dicen que la inversión fue muy alta y el rendimiento muy bajito, y que por eso sacó tantas jugadoras. Eso salir de toda la plantilla. Sí, a lo Pasto. Pero César, yo esa no, o sea, ni a Pasto se la había visto, 18. Pero Pasto sacó una vez 16, creo. Sí. Yo me acordaba de esa, muy brava. Bueno, Davinson Sánchez, Galatasaray en Turquía, está en Europa. Aunque Turquía sea gran parte de Asia, compite Europa. No me embolate el Bósforo. No, pues lo digo porque no faltará quien salga y diga, no, pero ojo que Turquía es más Asia en territorio. Hay equipos en la parte asiática y en la parte europea. No, y César, pero Galatasaray es Europa. Y en territorio, Turquía es que 80% o más Asia y un pedacito Europa. Pero compite en Europa. Pero la parte que mueve el mercado y el billete está en Europa. Bueno, Lukumi, Bolonia. Oiga, están hablando de Lukumi como un posible jugador del Bournemouth. Sí, están hablando exactamente. Lukumi también está hace rato en la lupa de varios equipos que lo quieren llevar. Ahora, miran varias cosas. Primero, la selección Colombia. Sí, que lleva 6 partidos sin perder, de acuerdo, sin ganar. Lleva 6 partidos enredado, pero el jugador colombiano se sigue valorizando, lo que demuestra que nuestro Producto Interno Bruto en el fútbol no es tan bruto y es inteligente. Bueno, entonces sí, que el Sunderland había sido el primero y que el Bournemouth también está ya ahora detrás de Lukumi, pero por ahora lo contamos en Italia con el Bolonia. Johan Mojica, ¿sí? ¿Lo ponemos como el lateral izquierdo titular? Yo pondría a Machado, que fue el último. Bueno, ponga cualquiera de los dos. Entonces ya llevo 2. Pero no, Machado está en Lens. Está en Lens, sí. Está en Europa. Sí, Borja fue el penúltimo. Ahora, Machado, venga, que yo la tenía por aquí, sí está sonando, Machado está sonando para el fútbol árabe. Ah, ok. Está sonando para el fútbol árabe, pero por ahora está en Lens, o sea, otro europeo. Y ojo que Davinson sigue sonando para un equipo en Italia. Davinson Sánchez. Sánchez del Galatasaray a Italia. Pero bueno, listo. Pero está ahí todavía en Turquía. Sí. Lerma del Palace en Inglaterra. Las dos nuevas caras en Europa nuestras. John Arias al Wolverhampton y Richard Ríos al Benfica. Sí. James, León. Sí. Lucho Díaz, Liverpool. Y yo puse titular a Córdoba, pero pues ahí puede ser Córdoba-Durán. Yo creo que hoy Durán con lo que pasó no va a ser, pero yo pongo a Córdoba, que está en Rusia. Sí, yo creo que hoy el titular es Córdoba. César, 2 nomás están fuera de Europa. Camilo Vargas, el arquero, y James Rodríguez, nuestro volante 10, que los dos están en México. Yo creería que con todos estos jugadores uno podría hacer un equipo un poquito más a la europea sin perder lo nuestro. De una intensidad más de allá que de acá. Bueno, ya lo tuvimos. De una velocidad más de allá que de acá. Ya lo tuvimos, pero el tema se perdió. De un ritmo más de allá que de acá. Ya lo tuvimos. Sí. Pero el tema se perdió. Pero se podría volver a recomponer. Todos los jugadores, o la gran mayoría, el 80% de los jugadores en Europa. Bueno, el tema del Liverpool. Liverpool ha contratado a Florian Wirtz, 125 millones, jugador del Bayer Leverkusen, volante ofensivo, 22 años. A Milos Kerske, el serbio, del Bournemouth, 21 años, 46 millones de euros. Jeremy Frimpong, que es un carrilero por derecha, marcador o volante con gran salida, 40 millones. También llega del Leverkusen, es holandés, 24 años. Y la última incorporación es Hugo Ekitike, 90 millones de euros. Jugador del Eintracht Frankfurt, 23 años, atacante francés, de más de 1,90 de estatura. Con esto pasa los 300 millones de euros en contrataciones, tiene que recibir platica y esa platica va a ser la de Lucho Díaz, que va a estar por los lados de 75 millones de euros. Bueno, muchos éxitos para Lucho, que todo le salga muy bien y que termine por darse finalmente su paso al equipo del Bayern Múnich. Datico sobre sobre Richard Ríos. Sí. Tiene 25 años. Jugador muy joven, llega a buena edad. A mí me parece un crack. No llega muy joven, pero tampoco llega veterano al fútbol europeo. Tiene llega una en una muy buena edad. con la pelota, pero además marca, además corre, además lucha, además es solidario, pero tiene un talento que pocos en esa condición poseen. Y Bolavip hizo un recorrido interesante. Empezó en Flamengo, de ahí pasó a préstamo al Mazatlán. El Flamengo lo saca del fútbol sala. Llega al Mazatlán de México, donde hoy, por ejemplo, está Benedetti, aunque se habla en la posible salida de Benedetti al fútbol europeo. De allí llega libre al Guaraní, pero no el Guaraní paraguayo, sino en Brasil. Pasa a Palmeiras por 1.3 millones de euros y ahí su carrera es que empieza a salir a flote con el conjunto paulista y con la selección nacional, y 30 millones al Benfica.
y su sueño de jugar en el fútbol europeo. Qué bueno por Richard Ríos, un jugador con una enorme proyección, con un gran futuro, aunque ya tiene un presente ampliamente poderoso, y se volverá a encontrar con Otamendi. ¡Claro! Con Otamendi, Pero después ya del amiguis. rifirrafe del partido de Copa América, pero todo eso le quitó la vincha y el tema y lo otro. Ahí se dijeron cosas, pero eso cuando hay euros de por medio, todo eso se acaba. Sí, mucha gente, César, escribiendo de Mier, que por qué no hablamos de Mier, que el error Ya de vamos a Mier, hablar que de no sé Mier. qué Mier. Ya vamos a hablar de Mier. Listo, ya vamos a hablar de Sí, Mier. pero mire, Steven Alzate, otro jugador de Selección Colombia, Estados Unidos, ¿no? está cerca al Atlanta United, que contrata bien, juega en el Hull City y pagaría $2 millones por el jugador. Lo más importante es que esté activo, que juegue, porque es un hombre con buenas condiciones. Y me dice Arsenio Estrada que tiene entendido que Homer Martínez se fue a Medellín por un trueque con Castrillón. Además, Junior sigue teniendo un porcentaje de venta si se va al fútbol. Claro, del pero exterior. yo sí recuerdo muy bien que aunque el Medellín había hecho ya el negocio con Don Fuad, yo te conté esa historia aquí, César. Sí, a ver si la recuerdo y la tengo clara. Ya habían hecho el negocio tanto el Medellín como Junior de Barranquilla, o sea, entre clubes, hicieron inicialmente el negocio, el jugador viajó a la ciudad de Medellín, algo pasó con Don Fuad, a Don Fuad le dijeron, como no, ese negocio no lo haga así, no, venga, el jugador no, entonces lo esperamos aquí en el entrenamiento. Él ya no llegó al entrenamiento, ya se había ido a la ciudad de Medellín, y lo que dicen desde Barranquilla es que también se fue y nunca se devolvió y nunca se despidió ni absolutamente nada. Bueno. Y ahora en el Medellín lo quería retener. Medellín quería que siguiera allí jugando. Yo le conté la semana pasada que como negocio no fue nada bueno para el Medellín, pero pues el Medellín entendió, no quiere estar. Ya no se quiso presentar al partido frente a Boyacá Chico. Pues hombre, que se vaya y alguna plata recuperamos, pero el jugador ni siquiera se despidió, se fue para allá de una vez. Sí, señor. Y otro jugador que va a cambiar la primera vez de España por la primera división de Portugal. Lucho. Y en un equipo poderoso. Es nada más ni nada menos Luis Suárez. Que Luis Javier Suárez. El Sporting de Lisboa ya realizó una oferta formal de 18 millones de euros a la Almería por el jugador colombiano más 5 en variables. Estamos hablando de 23 millones. El Sporting de Lisboa, yo diría que hoy está por encima del Porto, es el segundo equipo después del Benfica, y me parece que esa es otra negociación. ¿Usted dice que el Porto prácticamente está arriba del lista. Benfica? No. Primero Benfica, Después, ¿sí? segundo Sporting y tercero Porto. ¿Será? Hoy. Porque Benfica y Porto históricamente son muy parejos. Sí. Y Sporting sí ha sido el tercero. El tercero, yo creo que hoy Sporting puede estar un poquito por encima. Fueron portada de diario Hoy, no me acuerdo cuál, en Portugal, Richard Ríos y Suárez. Claro, es que el Porto ha sido tradicionalmente vendedor. Sporting también, pero es más comprador que el Porto. Y el gran comprador es Benfica. Y llega Richard Ríos como la segunda compra más alta en toda la historia del Benfica. ¿Nos ha ido bien a los colombianos en Benfica? Es que hemos tenido pocos en Benfica. Sí, a ver, que yo me acuerde, el primero, el patrón Bermúdez. Que ¿Se no acuerda? le fue bien. No lo tengo tan claro, seguramente no le fue tan brillantemente como le fue en Boca, pero no me acuerdo. No lo tengo tampoco. Guillermo Celis, triunfando. Partiditos. No, a Guillermo Celis le fue mal. Por eso, partiditos. Chicho Arango estuvo allá. A ese le fue bien. ¿Sí? Sí hizo goles. Pero también pocón. Pero sí, no tuvo consistencia. Y allá estuvo también Jonier González. No ¿Sí, Jonier? recuerdo. Sí, Jonier. Pero no recuerdo cómo le fue. El que está ahora en Águilas. ¿Es Jonier? Sí. No, Johnny González. No, es distinto. Johnny. ¿Pero estuvo Johnny o Jonier? No, Johnny, el que hizo el gol este fin de semana con Johnny con Águilas. González hizo gol y pase gol. El ex Junior. Bueno. Estuvo ya en Benfica. Héctor Eduardo Reyes desde Tabio. Feiser Ulloa desde Chitaraque, en Boyacá. Arcadio Galíndez desde Florencia, Caquetá. Y John Suárez desde Madrid. Ya vamos a hablar de la fecha y, lógicamente, de Kevin Mier. Porque, ¿cómo le han dado de palo a Kevin Mier, hombre? Pero no solo acá. Errores. Pero no solo acá. No, acá no tanto. En allá, México también. Allá. Bueno, y ya les vamos a contar los jugadores colombianos en México porque tenemos corresponsal en México. En un segundo.